Hola a todos, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestro podcast Charlas Deluxe. Mi nombre es Marcela Gutiérrez y el día de hoy tenemos dos invitados extraordinarios para platicar de temas tan relevantes como son la educación, las campañas políticas 2022 y específicamente proyectos muy interesantes de Lux Universidad Online, entre muchas otras cosas. Pero para tal propósito quiero iniciar presentando a nuestros invitados el día de hoy. Empezamos por el maestro Otto Granado Roldán, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1979, así como estudios de maestría en Ciencias Políticas en el Colegio de México. En la administración pública se ha desempeñado como secretario particular del secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, de 1982 a 1985, oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto de 1986 a 1987, director general de Comunicación Social y portavoz de la Presidencia de la República de México de 1988 a 1992. Fue gobernador del estado de Aguascalientes de 1992 a 1998, embajador de México en Chile en 2 ocasiones, en 1999 al 2001 y 2013 al 2015, además de subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, SEP. También director general del Instituto de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey y miembro de los consejos del Fondo de Cultura Económica y Banobras, además consultor para CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y la Red Interamericana de Competitividad de la OEA. Desde 1977 ha sido colaborador de diversas publicaciones y es autor, coautor y editor de numerosos libros, artículos y ensayos sobre gestión pública. Ha publicado Reforma Educativa en el 2018, El Proyecto Educativo de la Revolución Mexicana en 1992, El Sistema Político Mexicano y el PRI en 1989, Estado y Rectoría del Desarrollo en México, una perspectiva política en 1988, Las Organizaciones Campesinas 1983, La Iglesia Católica Mexicana como Grupo de Presión en 1981 y Salvador Alvarado y la Revolución Mexicana en 1980, así como numerosos ensayos sobre educación y políticas públicas en diversas obras colectivas. Ha sido funcionario público, académico, diplomático, conferencista y colaborador habitual en diarios y revistas tanto de México como del extranjero, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bienvenido el maestro Otto Granado Roldán. Muchísimas gracias por aceptar. Muchas gracias a ustedes. Un currículum muy extenso y vamos a platicar acerca de, si nos da tiempo, un poco de tanto y tanto que ha hecho el maestro. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, también tenemos otro invitado de lujo, el maestro Víctor Hugo Guzmán Mata. En su trayectoria académica cuenta con estudios profesionales realizados en diferentes instituciones. Es licenciado en Medios Masivos de Comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la tesis Análisis de Contenido de los principales medios de comunicación. Maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la tesis La Planeación Prospectiva aplicada al sector público. Ha obtenido el grado de suficiencia investigadora dentro del programa de doctorado en Administración y Gobierno por la Universidad Complutense de Madrid, España. Paralelamente, es candidato a obtener el grado de doctor en Gobierno y Administración por la misma Universidad Española con la tesis La Planificación Prospectiva aplicada al Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea. Como parte de su itinerario profesional, ha sido corresponsal del periódico El Nacional en el estado de Aguascalientes, ha participado en encuentros internacionales y desempeñado distintas labores, desde colaboración en revistas y periódicos de circulación local y nacional. Rector fundador de la Preparatoria Las Américas y la Universidad Las Américas del Centro Occidente, con sede en la ciudad de Aguascalientes y por extensión de la versión online Universidad Lux. Forma parte del cuerpo académico y de investigadores coautores de la antología Aguascalientes en su historia política 1835-2016, Gobernadores y Prefectos, próxima a su publicación. Muchísimas gracias, maestro.
Gracias, Marce. Un gusto estar aquí. El gusto es mío y bueno, pues vamos a comenzar con estas charlas deluxe. Y bueno, pues ya que tenemos a dos expertos en el tema, vamos a comenzar por la parte de la educación. Y luego les vamos a hablar de un evento muy interesante que está próximo a realizarse aquí en Aguascalientes, pero quiero empezar por este tema. ¿Cómo podríamos hablar de la amalgama entre educación, campañas políticas, participación ciudadana? ¿Por dónde podríamos comenzar, maestro Otto? ¿Por la educación? Bueno, si les parece a ustedes muy bien. Alguien decía precisamente, don Jesús Reyes Heroles, que hacer política también es hacer pedagogía. Entonces, buena parte del fortalecimiento de un país, de una sociedad, de un estado como el nuestro, depende mucho no solamente de los grados de civilidad que hay en la vida política, sino previamente de la fortaleza educativa que tiene un estado o un país, como me parece que es un poco la propuesta de Lux que en estos últimos años. Yo creo que aquí hay que pensar un poco en que el lograr una mejor educación, mejores logros de aprendizaje entre los alumnos, depende mucho de comprender que no es un proceso unívoco. Es decir, no depende solo de los maestros o solo de los alumnos, sino depende de todos. Por supuesto, los docentes, los alumnos, las autoridades, las organizaciones civiles, la sociedad en su conjunto. Y me parece a mí, además, que una buena educación es sin duda la mejor inversión que puede hacer un país, un estado o una familia. Sin duda. Todos los datos demuestran que hay una mejoría en los ingresos, en las trayectorias profesionales y vitales de cada quien, en la medida en que tenga no solamente más educación, sino una mejor educación, lo que quiere decir calidad, lo que quiere decir pertinencia y excelencia. Y en este caso, maestro Otto, maestro Hugo, curiosamente, cuando estamos hablando de educación y cuando estamos hablando de participación ciudadana en cuestiones políticas, tenemos que hablar forzosamente de expansión, tecnología, redes sociales, nuevas formas de acercamiento a las personas, nuevas formas de planteamientos educativos también, ¿no? Sí, por supuesto. Ahorita que está usted leyendo, que me hace el favor de leer mi currículum, Marcela, pensaba yo en cómo ha cambiado el modelo educativo, pongamos de cuando yo estudié la licenciatura, que fue en los años 70, a la fecha. Es una revolución lo que ha ocurrido. Y esto hace que tengamos que estar muchísimo más alerta y mucho más atentos a entender que la nueva educación, por llamarla de alguna manera, ahora está íntimamente vinculada con el entorno tecnológico, la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, en fin, una verdadera revolución que ahora se ha denominado la Revolución Industrial 4.0. Lo que quiere decir, entre otras cosas, que ya no basta con tener los estudios tradicionales a los que solíamos estar acostumbrados, porque ya no son un elemento diferenciador. Hay un concepto que se llama de evaluación educativa, Marcela, que quiere decir que cuando una población generaliza un cierto grado de estudios, ese grado de estudios ya no es un elemento diferenciador, porque ya todos lo tenemos. Por ejemplo, primaria y secundaria ya no es algo que haga una diferencia, porque el 100% o casi el 100% de la población lo tiene. Estamos un poco cerca de alcanzar esa meta en educación media superior. Entonces ahora, en el caso de la licenciatura y en el caso de los posgrados, me parece a mí que son un elemento que es el que puede hacer la diferencia como para que a uno le vaya razonablemente bien en el desarrollo profesional. Y no solamente depende de obtener el título o el grado, sino depende de dónde lo obtiene uno, qué calidad de estudios recibí, por supuesto el desempeño personal de cada quien y qué tanta inserción tiene lo que yo estudié en el universo del trabajo, en el mundo laboral. Entonces a mí me parece que en ese sentido, por ejemplo, la oferta que ha hecho Lux en los últimos años de las maestrías y doctorados en educación y en otras disciplinas van justamente, dan en el blanco precisamente para poder acceder a una educación mejor y de mayor calidad.
y que se presta a las necesidades actuales, ¿no, maestro Hugo? Hoy estamos corriendo todos de alguna forma, es una vida acelerada en sentido figurado. Las mismas redes sociales o las mismas formas de comunicación inmediatas también nos dan la sensación de que todos tenemos que ir corriendo. Ve a trabajar y luego date tu tiempo para ampliar tus conocimientos y no quedarte atrás. Y esta parte de Lux creo que cumple, bien lo comentábamos, con estas nuevas necesidades. Así es, Marce. Fíjate que, como bien lo dijo el maestro Granados, la parte online ha sido un factor predeterminante en la nueva agenda pública de la educación. Por ejemplo, yo te puedo decir que estos reboes de la Universidad Lux que tenemos fueron otorgados en el 2019, muchísimo antes de la pandemia. Uh-huh. ¿Quién iba a pensar que iba a ser un factor estratégico la parte online para que pudiésemos salir o seguir recibiendo la educación a través de plataformas virtuales, ¿no? Entonces, para nosotros fue un punto meramente relevante en el sentido de que pudimos hacer frente a seguir ofreciendo la misma calidad de educación a través de la plataforma. Pero también hay que ver un punto relevante. La educación en línea, como ya dijimos, fue un factor meramente importante en estas circunstancias. Pero también hay que relacionar la agenda que se está generando educativa y cómo poder salir avante en estos tiempos de pandemia, ¿no? Uh-huh. Para nosotros esto es este modelo educativo lo tenemos en una plataforma Moodle 24/7, se puede ofertar y lo pueden hacer en sus tiempos cada alumno según las circunstancias que se dé. Y como bien dice el maestro, esto fue una apuesta a enfrentar los retos de manera directa y poder salir adelante en unas circunstancias como lo fue el COVID-2019. Y también decir que, sí, adelante, maestro. ¿Puedo hacer un complemento? Por supuesto. A lo que dice el maestro Hugo Guzmán? Yo creo que tiene mucha razón en términos de que la pandemia lo que hizo fue intensificar de una manera pues inédita. Yo creo que nadie lo anticipó, nunca lo anticipamos, de cómo los modelos educativos se iban a enriquecer bajo formatos totalmente online o bajo formatos híbridos. Pero aquí la cuestión, que es un poco lo que Hugo subrayaba, es que esta nueva oferta que ha proliferado muchísimo ahora, tenga dos componentes. Primero, calidad. Hay incluso ya una discusión internacional en este momento en América Latina para que las universidades en línea como Lux y otras más puedan obtener un sello de calidad de carácter internacional que pueda ser como un aval, una garantía de que la educación en línea que se imparte es de buena calidad. Y la segunda es que tengan un reconocimiento de validez oficial de estudios, que eso es lo que quiere decir las siglas REVOE, porque eso le da garantía al estudiante y a los padres de familia que la educación que van a recibir sus hijos es una buena educación, es una educación pertinente, es una educación de excelencia que le va a servir para su desarrollo personal y profesional. Y por si fuera poco, aparte pioneros en esta tendencia que hoy día, bueno, pues debido a la necesidad de la pandemia, es más común, pero considerar que Lux, pues definitivamente es una de las primeras universidades que generó este modelo mucho antes de la pandemia, que yo creo que también eso es de aplaudir. Exacto, Marce. De hecho, te quiero decir, señalar un punto. Derivado de la pandemia, este modelo educativo nos permitió redimensionarlo, es decir, replicarlo en otros estados de la República. Si bien es cierto, los reconocimientos de validez oficial de estudios se dan para un domicilio, la Secretaría de Educación Pública, ese es el criterio que es para un domicilio, pero como es educación en línea, nos permitió poderlo redimensionar en este momento alrededor de 20 ciudades en México. Y esto pues también fue importante porque los alumnos que están inscritos en otras ciudades de México también son producto de una afectación del COVID de no poder hacer sus clases presenciales y lo pudieron hacer. Además que la modalidad online te permite realizar, por ejemplo, 2 carreras al mismo tiempo.
y te permite también hacerlo desde tu casa, a tus tiempos, y eso es la flexibilidad que da el modelo. Por eso el maestro decía que esto ha cambiado radicalmente y que se ha dimensionado, y yo creo que las universidades tenemos que tener la responsabilidad pública y educativa para poderle hacer frente a estos retos del siglo XXI, ¿no? Que es además parte de los temas que trae el maestro. Múltiples bondades tiene Lux Universidad Online, también esa capacidad de poder estar en cualquier lugar tomando tus clases con una plataforma de primer nivel, esa garantía, como hablaba el maestro Granados, también de que tienes maestros certificados. También los costos bajan también para uno como estudiante, en el sentido de que ya la movilidad ya no es un tema. Y bueno, vamos a dejar de lado los costos, que son importantes. También el poder, los tiempos de traslados, en fin, que nos llevan a un nuevo planteamiento de estilo de vida. Y este mismo estilo de vida se ve reflejado en un tema que vamos a tocar a continuación. ¿Por qué? Porque próximamente Lux Universidad Online dará un taller muy interesante que tiene que ver con las campañas políticas de éxito. Y bien lo decía el maestro Granados, al final del día, un pueblo con una buena educación puede tener una mayor y mejor y probablemente más eficiente participación en temas políticos como son las elecciones. Si les parece bien, hacemos una breve pausa y regresamos con más a estas charlas de Lux. Descarga toda la información en www.universidadlux.com. Y estamos de regreso con nuestras charlas de Lux y tenemos invitados de Lux, por supuesto, de lujo. Nos acompaña en este episodio nada menos y nada más que el maestro Otto Granados Roldán y el maestro Hugo Guzmán Mata. Y estamos hablando el día de hoy de educación, estamos hablando de civismo de alguna forma, la integración académica con el civismo y por supuesto de una propuesta muy interesante que es nuestra alma mater, la Universidad Online Lux. Y precisamente el rector de la universidad nos quería, para cerrar la idea anterior con respecto a los niveles de educación promedio en México, tenemos unos datos muy interesantes, ¿no, maestro Hugo? Claro, Marce. Mira, el tema que hablábamos de educación es relacionado con la educación en línea. ¿Cómo influye una universidad online o las universidades online en el tema de la escolaridad promedio? Uh-huh. La escolaridad promedio en México ha sido alrededor de los 9 años, según los datos oficiales que hay. Sin embargo, si tenemos como sociedad una escolaridad promedio de 9, pues podríamos pensar o imaginar que la sociedad vota, actúa, es responsable, ejerce su función como padres de familia, los hijos también como padres de familia, con una mentalidad de 9 años de escolaridad promedio. Es decir, que si sumamos los 3 de preescolar más los 6 de primaria, estamos hablando que tenemos como sociedad una mentalidad de 9 años. ¿Qué quiere decir eso? Que así votamos, que así actuamos, que así ejercemos distintas responsabilidades como sociedad. No quiere decir que todos seamos en ese sentido, pero si juntamos todo y sacamos un promedio, esto es lo que nos da, ¿no? Entonces, el papel de las universidades online vienen a jugar un factor estratégico bajo estas circunstancias, ¿verdad? Porque seguramente le va a pegar este indicador que es muy importante para la calidad de la sociedad. Muy interesante eso, porque al final del día la palabra online forma parte ya de todo ser humano hoy día y en sus diferentes vertientes, desde poner al niño un ratito entretenido con su tabletita, hasta nuestros niños ahora en pandemia tomando sus cursos online, hasta las reuniones de trabajo a través de las diferentes plataformas, ¿no? Es decir, estamos globalmente conectados, así como nuestra universidad, una universidad global, porque así nos lo exige el hoy.
El futuro es hoy. Y bueno, pues precisamente hablando de futuro, pues la Universidad Lux tiene preparada un curso taller muy interesante que impartirá el maestro Otto Granados el próximo 26 de marzo y que habla pues específicamente de las campañas políticas de éxito. Este 2022 pues es muy importante en ese sentido. Maestro, ¿qué nos tiene preparado para este curso taller? Desde hace ya un tiempo con Lux hemos hecho una serie de eventos, una alianza para ofrecer algunos eventos que creemos que son importantes y útiles para la comunidad, que parten de la siguiente idea, un poco de lo que decía Víctor. Al final del día, votar es una decisión tan importante como cualquiera de las que tomamos cualquiera de nosotros en la vida cotidiana. Y votar bien, así como si vamos a comprar una casa o si vamos a elegir una escuela o una carrera o un viaje o cualquiera de las distintas elecciones que hacemos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, pues normalmente lo que hacemos es estudiar opciones, ver cuál me conviene más, etcétera, etcétera. Pues votar es exactamente lo mismo. Tiene que ser una decisión que derive de mayores niveles de información, de cultura y por supuesto de educación, que aquí es donde enlaza un poco el tema de educación y las campañas. Entonces, con esa orientación, lo que queremos hacer este próximo 26 de marzo en este curso taller que vamos a ofrecer juntos, Lux y yo, es interesar a los líderes educativos, a los candidatos, a las candidatas, a los dirigentes políticos, a los dirigentes sociales, etcétera, en ver cómo está hoy el mundo de la comunicación estratégica y cómo encontrar un modelo de mayor calidad que enriquezca la información que los partidos, que los candidatos le ofrecen al público y que el público reciba esta información de manera tal que pueda, comparando un poco las distintas opciones, las distintas ofertas, tomar la mejor decisión. Claro. Porque al final del día es una decisión colectiva y aunque nada más vote una parte, el voto de esa parte va a influir en el todo. Y ese es un elemento muy importante. Entonces este curso tiene un poco esa finalidad. El curso está dividido en 3 o 4 partes en las cuales exploramos un poquito cómo es el mundo de las emociones, cómo las percepciones que tenemos cada uno de nosotros nos incentivan o nos inducen a tomar decisiones, que en muchos casos es con la cabeza, en otros es con el estómago, en otros es con el hígado, en otros es con el corazón, y la verdad es que al final del día es una mezcla de todo. Entonces el chiste es cómo dar mayores elementos de juicio, de información, de decisión a una persona, a un ciudadano, para tomar una buena decisión, por un lado. Y por el otro lado es también un llamado a que los actores políticos, ya sean partidos, candidatos, dirigentes, pues mejoren un poco sus niveles de comunicación. ¿En qué sentido? En el sentido de ser mucho más honestos en lo que se dice, mucho más claros en lo que se propone, mucho más creativos en lo que se ofrece, de tal manera que la comunicación no sea un ejercicio trivial o superficial o frívolo, de prometer por prometer, sino hacer ofertas programáticas, pero que tengan sentido, que tengan contenido, que tengan valor como para que la ciudadanía tome la mejor decisión. Entonces pensamos que va a ser un ejercicio, esperamos que vaya a ser un ejercicio muy interesante, entretenido, interactivo, donde la gente participe, y en ese sentido pues ojalá vengan muchos a compartir este esfuerzo con nosotros. En un momento más les daremos todas las indicaciones a través de las cuales pueden ponerse en contacto con nosotros e inscribirse a esta interesante charla. Maestro Granados, quiero preguntar algo. Usted con su gran experiencia, ¿cómo ve la evolución de las herramientas en la comunicación y las necesidades de lo que era una campaña tal vez hace 30 años? A usted le tocó ir liderando un área de comunicación. ¿La exigencia es más, es menos, o hay más herramientas, pero sin embargo más ignorancia? ¿A qué le sabe todo esta nueva vorágine cuando hablamos de campañas políticas? Pues me sabe un poco de todo, la verdad. En efecto, ha habido muchos cambios en los últimos 20, 30 años, muchísimos en todos los sentidos, aunque yo diría que los principios
fundamentales de un buen proceso de comunicación siguen siendo más o menos los mismos. O sea, ¿qué quiere decir? Elaborar un buen mensaje, saberlo transmitir correctamente, saber identificar los públicos a los que queremos dirigirnos, porque no siempre son los mismos para todo tipo de mensaje, en frasearlo bien, en ser lo más honesto, digamos, y lo más transparente que sea posible. Digamos, estos principios son más o menos los principios fundamentales, razonables en cualquier proceso de comunicación. Ahora bien, lo que ha cambiado mucho, en efecto, son las herramientas. Las herramientas tecnológicas que ahora tenemos, pues no existían hace 20, 30 años, las redes sociales no existían. Entonces estamos en un momento en donde el viejo modelo no acaba de morir y el nuevo modelo no acaba de nacer. Como que estamos en una transición, digamos, hacia lo que va a ser el día de mañana el mundo de la comunicación. Y en ese sentido, lo que este taller busca es precisamente conocer mucho mejor, con más detalle, cuáles son esos resortes, esos componentes que han cambiado y cómo aprovecharlos inteligentemente para los mensajes y para las conductas que queremos que generen nuestros mensajes. Entonces, en ese sentido, me parece que, como decía previamente, es un ejercicio que combina, digamos, originalidad o aspectos esenciales con los nuevos resortes psicológicos, emocionales, comunicacionales y tecnológicos del mundo en el que ahora vivimos. Maestro Hugo, nos ha ido muy bien, y digo nos ha ido porque he sido parte de la experiencia Lux con el maestro Granados en nuestras anteriores talleres, charlas. ¿Cuáles los detalles específicos para que la gente que nos está escuchando en este momento pueda acercarse a nosotros y poder enviarles toda la información indispensable para que puedan ser parte de esta charla tan interesante, este curso taller del próximo 26 de marzo? Claro, Marce. En el WhatsApp 449-890-8315 les podemos dar toda la información. Ahí les vamos a mandar una liga para el registro que va a ser en línea. El registro es en línea y también se les va a enviar el formato de los contenidos del curso. Y información general en ese sentido, ¿no? También ahí les podemos dar los costos. Este es el tercer curso que organizamos, pero más o menos va a estar sobre esos costos, ¿no? Entonces, en el 449-890-8315 podemos... Y cupo limitado. Claro, cupo limitado en el sentido de... Fíjate que quiero decirte que este curso en concreto, no quiero decir que los otros no hayan sido exitosos, desde luego que han sido muy exitosos, pero en este ha habido mucho interés, mucha gente ha preguntado, ya tenemos inscripciones y tal vez estemos en un buen número de participantes en esta ocasión. Tal vez tengamos que abrir un poquito para más personas, podría ser. Pues veremos hasta dónde académicamente... Sí, o sea, en principio lo que hicimos en las experiencias pasadas y también en esta es plantear eventualmente un cupo limitado, básicamente por una razón, porque como el curso es además un taller y un taller que pretende ser interactivo, donde la gente pregunte, donde la gente razone por sí misma acerca de los temas que estamos compartiendo, pues esa dinámica siempre es relativamente más sencilla con un número específico de participantes. Pero claro, todos son muy bienvenidos y los esperamos con mucho gusto. ¿Por qué, maestro Granados, es hoy más que nunca tan recurrente que la gente que se dedica, porque hace momento usted comentaba para quiénes iban dirigidos, ¿por qué en este momento es bastante propicio tomar el taller y cómo y cuáles herramientas encontraremos precisamente para que nuestro mensaje, ya sea a lo que nos dediquemos, la política o probablemente administración pública o vamos de salida o de entrada o en un futuro, cuáles son los valores agregados de este curso? Napoleón decía
que en una guerra, y en una guerra de campañas, digamos, toda proporción guardada en la política, que en una guerra el 75% del éxito durante una campaña es la narrativa. Y el 25%, digamos, los elementos programáticos, propositivos y demás. Cuando ya se está en el gobierno, es exactamente al revés. El 25% es una narrativa, pero el 75% son los resultados. Los resultados que uno da ya cuando está uno al frente de una responsabilidad en un cargo concreto. Entonces, este taller precisamente busca mostrar dónde pueden estar los puntos de equilibrio y en qué etapas. Como estamos ahora en etapa de campañas electorales y de campañas políticas, pues obviamente el mayor acento va dirigido a cómo hacer una buena campaña, cómo entender un poco la mentalidad, el corazón de los electores a los cuales queremos convencer con nuestra propuesta, qué tipo de mensajes hay que elaborar, cómo hay que compartirlos o decirlos, cómo queremos mover esos resortes para lograr una conducta deseada. En este caso, pues, que nos hagan el favor de darnos su voto. Claro. Eso es lo que cualquier candidato busca, en cualquier campaña, en cualquier parte del mundo, cuando se trata de campañas de esta naturaleza. Entonces el taller hace un acento en ese sentido, pero al mismo tiempo trata de demostrar un poco que esos equilibrios son finos. Es decir, mucha gente, muchos candidatos, por ejemplo, novatos, creen que todo este proceso empieza y termina en las redes sociales, y eso no es verdad. Ahí vamos a mostrar en este taller algunas experiencias tanto mexicanas como internacionales que nos muestran que sí es un componente, pero es un componente que hay que saber usar con inteligencia y de manera proporcionada, porque no es todo. El electorado mexicano y el electorado de Aguascalientes es un electorado muy variado. En Aguascalientes hay más de 1 millón de votantes. El padrón tiene más de 1 millón de personas que están en posibilidades de votar, que tienen derecho a votar, que tienen su credencial de elector y que están en el padrón electoral. 1,015,000, si mal no recuerdo. Como usted comprenderá, Marcela, en ese más de 1 millón, pues hay distintos segmentos asociados a factores sociales, económicos, educativos, culturales, etcétera, etcétera, y son diferentes, y piensan distinto, claro, y almacenan o reciben la información de manera diferente. Entonces, un buen ejercicio de comunicación supone, entre otras muchas cosas, entender muy bien esa lógica, esa psicología de los distintos segmentos de votantes. Y en ese sentido, hacer que la comunicación sea una comunicación, como ya he dicho 2 veces previamente, honesta, transparente, que se diga, que enamore al electorado, pero que se diga la verdad. Entre otras cosas, porque no hay que perder de vista que si hiciéramos un paralelismo, una campaña, entre una campaña y un gobierno, uno podría decir esto que alguien subrayó alguna vez, una boda es un evento, pero un matrimonio es un logro. Y en política es exactamente igual. ¿Cierto? Una campaña es un evento que dura 2 o 3 meses, pero hacer un buen gobierno es un logro. Claro. Y entonces lo que tratamos es de que el instrumento tan importante de la comunicación política sirva para lograr ese objetivo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerden, próximo 26 de marzo, curso, taller, campañas políticas de éxito rumbo al 2022. Esto y muchísimo más podrán disfrutar próximo 26 de marzo. Más informes en nuestra página www.lux.com. Hacemos una pausa y regresamos. Estas son las charlas de Lux. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y continuamos con nuestro podcast Charlas de Lux. El día de hoy nos acompaña el maestro Otto Granado Roldán, así como el maestro Hugo Guzmán Mata. Y bueno, pues yo quiero comentarles a todos aquellos que estén interesados en tomar nuestro taller del día 26 de marzo, ya próximo. Pueden obtener más información, inscripciones a través de el siguiente correo. Es infocursotaller@gmail.com. Lo repito, infocursotaller@gmail.com. Y bueno, pues quiero platicarles que una de las partes muy importantes de Lux Universidad Online
es una fundación que en lo personal creo que todos amamos y el verbo va en el nombre de la misma fundación. Yo amo la lectura. Y justo precisamente la fundación hace cosas muy interesantes. Desde hace muchos años ha publicado libros, ha hecho colectivos muy interesantes donde incluye a jóvenes estudiantes de toda la República Mexicana. Y bueno, pues no podría ser la excepción cuando se habla también de civismo, cuando hablamos de política y cuando hablamos de literatura. Todo se conjunta en un proyecto muy interesante que es el más reciente proyecto de la Fundación Yo Amo la Lectura, y me gustaría mucho que el maestro Hugo Guzmán nos platicara acerca del libro Gobernadores. Así es, Marce. De hecho, es una antología. Vamos a publicar la primera edición. Estamos por publicar la primera edición en el libro Gobernadores y Prefectos, 181 años de historia, en el cual se narra los principales aciertos y desaciertos de 113 gobernadores que ha habido en la historia política del estado de Aguascalientes. Así como son la figura de gobernador provisional, sustituto, interino, jefes políticos y prefectos. Esto es para los que no nos tocó tenerlos en vida, pues estamos yendo a la documentación histórica que hay de cada uno de ellos, a sus informes de gobierno, para poder conformar más o menos quiénes eran, qué hacían y cuál fue su propuesta de gobierno, ¿no? de acciones de gobierno. Tuvimos también la fortuna de tener a un buen número de gobernadores que están vivos, a los cuales pudimos entrevistar, nos platicaron anécdotas, nos dieron cifras, nos dijeron incluso cuál fue el momento más difícil de su administración en algunos casos. En fin, hay historias reales de viva voz de ellos, y está documentada en este momento 181 años de historia política en el estado y sus gobernadores. ¿Cuánto por tiempo parte de la fundación? Llevó poder tener toda esta información, entrevistas y... La verdad no ha sido fácil. La documentación está en todos lados, en las bibliotecas. Incluso algunos gobernadores nos dieron cifras, documentos, libros, planes de gobierno, pero yo creo que estamos en el tercer año de investigación. Ahora, esto a través de la Fundación Yo Amo la Lectura no quiere decir que solamente nosotros lo hicimos. Desde luego que invitamos a expertos en sexenios, a colaboradores de distintos gobernadores para poder conformar una historia medianamente que tenga una continuidad de lo que se hizo, ¿no? Más allá de las obras, también las anécdotas, las cifras que hay, y los hechos que se dieron y envolvieron la figura de cada uno de estos 113 gobernadores que tiene la historia política del estado de Aguascalientes. Eso va a ser muy interesante por conocer desde las figuras, porque veíamos que no todos eran gobernadores. Perdón, está esta figura que hablamos de ¿qué? ¿Prefectos? Prefectos es gobernadores provisionales. Ajá. El provisional está dentro de la figura para sustituir, por ejemplo, la muerte de un gobernador. Esto pasó en 1953 con la muerte del profesor Edmundo Gámez Orozco. En ese momento no había colegio electoral, pero bueno, se conformó, tuvieron que hacer un gobernador provisional en ese momento, que después pasó con la figura de sustituto, que ahí fue donde se crea la figura del sustituto, ¿no? Bueno, esto y más se comenta en esta historia, que, como te decía, ha sido posible gracias a la participación de exfuncionarios de esos gobiernos, de académicos, de docentes, de personas que vivieron, que estuvieron cerca ahí, y se ha podido construir una historia realmente interesante. Pero tiene pasajes muy interesantes. Sí, sobre todo lo que te decía, el profesor Edmundo Gámez Orozco murió a los 2 años, 7 meses y 8 días de su administración. Un capítulo de la Constitución decía que el que llegara tenía la facultad de convocar elecciones en un periodo no mayor de 8 meses y no menor de 6 para nombrar el gobernador sustituto, ¿verdad? Y así.
Historias interesantes. El maestro Otto Granados también participa A eso en quería llegar yo libro. con el maestro Otto Granados, que no lo voy a comprometer, pero una anécdota divertida cuando le tocó No, pues fungir. hubo muchas y A ver. las platicamos ahí en este ejercicio En el libro. con Hugo y con el equipo que está trabajando en esta obra. Nomás hago la aclaración de que en efecto entrevistaron a todos los gobernadores vivos, o por lo menos unos vivos y otros no tanto. Entonces, pero yo creo que es un buen ejercicio porque, primero porque recupera la historia, la historia política y demás. Yo no conozco el libro ya en su conjunto, más que una parte de lo que adelantaron. Y es muy interesante. Es muy interesante sobre todo porque con la perspectiva que da el tiempo, uno puede contar en efecto anécdotas, Marcela, cosas que a lo mejor en el momento mismo en que uno no está en el cargo, o no las tiene tan claras, o no las quiere decir tan claras, o no tiene la distancia suficiente como para verlas de otra manera. Entonces yo creo que es un muy buen esfuerzo historiográfico de recuperación y que, lo más importante, yo creo que puede aportar lecciones para los actuales y para los que vengan. Aquí también yo creo que ese es un valor agregado del libro, de la investigación, de que los que vengan no crean que están inventando el hilo negro y que están descubriendo el hilo negro o lo que fuera, porque hay muchísimas cosas cuyo razonamiento, cuyo procesamiento son muy parecidas. Han cambiado los tiempos, han cambiado muchas cosas, pero la manera en que la gente que está en el poder toma decisiones sigue siendo esencialmente la misma. Y entonces, para los que vengan, pues es importante que lo lean, que estudien, que se preparen para que reproduzcan los aciertos y no cometan los mismos errores. Porque al final del día también hay una frase por ahí que dice que se aprende, no hay que olvidar de dónde vienes para saber a dónde vas. Claro, por supuesto. Yo creo que por eso digo, es un ejercicio de lo más interesante. Y también yo creo que muestra en paralelo, pues cómo han ido cambiando, o cómo ha ido cambiando la institucionalidad política. En este episodio que recordaba Hugo de los años 50, pues es muy interesante ahí un poco ¿cómo llamarle? El atajo, digamos, sí, de hecho, que se tomó pues para que el mismo gobernador provisional se volviera el gobernador sustituto. Entonces, y cosas que a lo mejor en ese momento los afectados, los ciudadanos en ese momento, pues no, pues claro, ni lo pensaron mucho. No, para nada. Sí, de hecho en ese sexenio estuvo, bueno, obviamente el periodo que dejó inconcluso el profesor Edmundo Gámez Orozco, le siguió el licenciado Palomino, Benito Palomino. También participó en un periodo como gobernador provisional, es decir, 11 días, el que era secretario general de gobierno de Edmundo Gámez Orozco, el licenciado Joaquín Cruz Ramírez, y así sucesivamente. Pero ahí hay un dato realmente que Marc hace un parteaguas y es justamente lo que hemos dicho, ¿no? También eso no se debe de hacer. Yo creo que en estos tiempos no es posible. Hay cosas que también hoy dirías, ¿en serio sucedieron? Pero bueno, es parte de la historia. Pues es parte de la historia. Sí, claro, por supuesto. Y el chiste es documentarla con la mayor evidencia posible, con los mayores datos, porque, insisto, además de la recuperación histórica, sirve un poco para ilustrar a los que vengan. Por supuesto. Sí, participan historiadores, académicos, profesores, periodistas. Sí, y fíjate que el consejo editorial que tuvimos para este periódico, para este libro, donde participa la maestra Pilar González, desde luego, destacadamente, nunca hubo poderles impedir una libertad de expresión. O sea, cada quien puso lo que documentó ahí, lo que de acuerdo a los datos refieren, anécdotas, cifras, datos y otras cosas más, ¿no? Entonces, si algo hubo ahí, el común denominador fue libertad de expresión para todos. Está interesante. ¿Tenemos fecha de
de presentación o en eso andamos? Bueno, de hecho esto es una antología. El primer libro está por salir, sí, pero seguimos trabajando en es que en es los un otros. gran trabajo, es un Sí. trabajo de... Yo creo que la antología va a dar por lo menos para 4 tomos. Muy interesante, Sí. muy interesante, como todo lo que platicamos el día de hoy en estas charlas deluxe. Nos dio muchísimo gusto poder escucharlos a ambos en este primer episodio. Para el segundo episodio vamos a platicar cosas también igualmente interesantes, pero creo que de esto nos llevamos cosas. Número 1, la invitación para el curso taller del día 26 de marzo, donde todavía podremos ampliar más la información. Que muchísimas gracias por su generosidad, maestro, porque aquí ya nos adelantó una parte y nos dio muy buenos tips para todos aquellos que de alguna forma nos dedicamos a la comunicación también. Por otro lado, bueno, conocimos un poco más acerca de la oferta educativa o el modelo educativo de la Universidad Lux. Y bueno, pues esa interesante visión de cómo México necesita avanzar. Y bueno, pues parte de este taller es el know-how de cómo necesitamos nosotros como ciudadanos también cambiar la visión a la hora de votar y cómo la gente que está ahora pues postulándose también tendrá nuevos retos. Así que realmente muy redondo, muy interesante el programa y pues felicidades de antemano por el libro de gobernadores. Estamos ansiosos en tenerlo ya en nuestras manos. Gracias. Le pasamos tus felicitaciones a todos los colaboradores. desde Sí, luego. felicidades a todos. No, ya haremos un capítulo Claro, exprofeso, específicamente específicamente los invitaremos a todos ellos. Maestro Otto Granado Roldán, un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias, Hugo. Al contrario, maestro. Maestro Hugo Guzmán Mata, rector de Lux Universidad Online, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas también. Bueno, radioescuchas ahora nuestro público en general, ahora con este nuevo formato de podcast, es decir, también forma parte de la nueva alternativa de radio en demanda a la hora que tú quieras y cuando tú quieras. Así que pues los invitamos a que sigan estas charlas deluxe con gente deluxe. Yo soy Marcela Gutiérrez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.